Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos con ustedes en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum. Hoy estamos prácticamente cerrando el año. Esperamos tener un programa más la semana próxima con nuestros amigos Ricardo del Muro y Gilberto Zavala, porque es importante que todos participemos. Ha sido un año interesante de análisis, de debate, de cuestionamientos, y también pues ha sido un año interesante porque han habido muchos eventos, y más allá de la pandemia, que por supuesto es el fenómeno socioeconómico, sociopolítico, el fenómeno sanitario, el fenómeno más importante que la humanidad ha enfrentado en este año, y seguramente por muchos años, más allá de eso, ha habido muchas cosas muy importantes. Y bueno, yo tengo un recuerdo aquí que pudiera de verdad tratarme, abarcar todo el programa, pero yo quisiera que lo discutiéramos con nuestros amigos. ¿Cómo cerramos el año? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero también qué es lo que viene, qué es lo que esperamos el próximo año, qué es lo que quisiéramos. Yo quisiera hacerles un planteamiento, Juan Carlos y Queta. Muy buenas noches, Queta. Tu micrófono. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Si oyen ruidos es que están preparando la cena de Navidad. Buenas noches. Oyen ruidos de cucharas. Yo quisiera hacerles un planteamiento. ¿Por qué no empezamos diciendo cuáles son para ustedes los 3 eventos más importantes que ocurrieron en el año? Desde luego, no toquemos tanto a la pandemia como un evento, porque ya sabemos que ha sido el que más ha determinado, pero aparte de la pandemia, ¿cuáles son los 3 eventos más importantes? Empecemos contigo, Queta, porque primero las mujeres. Gracias. Pues fíjate que yo hice mi tarea y me libré al tema de la cultura, especialmente. Y entonces en este año fue muy interesante que la FIL de Guadalajara ganara el premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades, ¿no? Es un evento muy importante en el terreno de la cultura, en el terreno de las letras, en el terreno de los libros. Ya tiene 33 años. La FIL fue fundada en 1987. Y también el deceso de varios artistas importantes. Alguien que hizo época, Quino, a través de su personaje Mafalda, una niña argentina crítica que nos ha hecho pensar a toda una generación. En otro contexto, pues 2 grandes autores y compositores, Luis Eduardo Aute, que también nos acompañó en muchas fiestas, en muchas bohemias, ¿verdad? Y Oscar Chávez, que fue víctima precisamente de esta pandemia. Hay otros artistas también que pasaron a la historia en este 2020, como Kenny Rogers, el famoso cantante de country. Y también tenemos una muerte muy sentida de un chapaneco en días recientes, del tonalteco Oscar Wong, ¿no? Y además, en el caso de Oscar Wong, a mí me movió mucho porque la hija estaba haciendo una colecta para incinerar los restos de su padre, ¿no? Muchos artistas, muchos creadores mueren casi en la miseria. Esto es muy trágico y creo que debería haber como un seguro, un apoyo, de alguna manera crear un fondo de retiro para todos estos creadores que pues viven de su trabajo. Oscar Wong vivía de los talleres literarios que hacía en diferentes partes del país, de la poca regalía que podía recibir de sus libros. Muchos de ellos no tienen un trabajo estable porque se dedican a la creación, y creo que sería importante impulsar un fondo de retiro para creadores y artistas. Muy bien, ¿qué tal? Entonces tú, desde la perspectiva, digamos, de la cultura, resaltarías en este año 2020 las pérdidas que sufrimos de personajes muy importantes, personajes queridos. Desafortunadamente, digamos, de manera acelerada, algunos de ellos, ¿no? Juan Carlos, ¿cuáles te parecen a ti, digamos, los 3 temas más relevantes del 2020?
Tu Mira, micrófono, Juan Carlos, sí, por favor. yo sí quisiera comentar el tema de Oscar Wong, porque no lo comentó Keta, pero desde que estuve en Coneculta todos los años, invariablemente, fue un lío el que se les pagara la pensión que por derecho les da el premio Chiapas. Y me pasé 5 años explicando que como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, el Coneculta no era quien, digamos, no era el órgano que convocaba el premio Chiapas, sino simplemente recibía la propuesta referida a las artes y a las ciencias la recibía directamente la SEP. Pero quien emite los pagos, es increíble, es inverosímil, los critiqué abierta y públicamente más de una vez, el que más de 60 premios Chiapas, no, más o menos por ahí, los traen hasta 3 o 4 o 5 meses sin pagarles, y ojalá sirva esto como un llamado de atención, porque es increíble. Mira, si todavía yo pensaba que recibían una pensión bastante jugosa cuando llegué a Coneculta, y recibían no más de 7,000 pesos mensuales. Es la pensión equivalente a un policía, así para ponerlo en contexto. Y ni eso siquiera se los pagaban a tiempo, ¿no? Lola Montoya, que era premio Chiapas, que era una de mis directoras, la del Centro Cultural Jaime Sabines, pues encabezó de alguna manera la protesta de los intelectuales y artistas, que muchos de ellos, salvo casos tal vez muy excepcionales, 1 de 2 o 3 de cada, de los 50, 60 que hay, que tienen, por ejemplo, un trabajo estable en la academia, como Fábregas Puch o como don Javier Espinosa, que es notario público, está en otro nivel, digamos, en tema de situación económica, pero lógicamente, como dice Keta, es lastimero ver cómo su hija estaba esa mañana recabando apoyos para poder incinerar el cadáver de su padre. Debería ser una vergüenza para Chiapas. No lo resolvió el gobierno anterior, no fui omiso, lo señalé reiteradamente, y ahí es donde ves a una pinche, perdón, yo dije pinche, ¿no? Una pinche burocracia indiferente, insensible por parte de Hacienda, que es capaz de pagar miles de pensiones a maestros, policías y cualquier cantidad de jubilados de la burocracia, pero no les puede pagar a los premios Chiapas, que se supone que son una gran honra para los chiapanecos. Después de ese comentario, de esa puntualización, sí me gustaría destacar hechos pues importantes, ¿no? Nos dices que no hablamos de la pandemia, pero sí había que hablar de sus efectos colaterales, y uno de ellos es el tema económico. Desafortunadamente, sí, la proyección de un número de muertos que se iba a considerar no sé cuál fue la palabra que empleó López-Gatell, 60,000 muertos iban a ser un pronóstico, ¿qué decía? No catastrófico, sino... Bueno, algo catastrófico. Así. Catastrófico. No, catastrófico es lo que está ahorita, que es el doble de lo previsto, y que va por más. O sea, el gran tema es el doble. El gran tema es que muchos nos guardamos de la burocracia, que no trabajó en su mayoría, el magisterio, que no trabajó más que en línea hasta que se estableció un mecanismo para las clases. El gran tema es que a pesar de que nos guardamos un tiempo, los primeros 4 o 5 meses, y después tuvimos que salir todos a la calle por la falta de apoyos del gobierno federal, que es el único gobierno de países desarrollados, incluso no desarrollados, que no destinó ningún punto porcentual de su Producto Interno Bruto, ni siquiera un 1%, a rescatar a los empleos y las pequeñas y micro, ya no digamos grandes ni medianas, las pequeñas y microempresas. A las grandes les está yendo muy bien. El señor Salinas Pliego amanece un día de buenas y se propone regalar $1,000,000 de pesos, y ahora es un tuitero consumado que presume como si fuera Bill Gates o Elon Musk un caso de éxito producto de su emprendedurismo, cuando sabemos cómo se han construido todas esas fortunas al amparo del poder desde sexenios atrás, como es el caso de Slim, que se llevó la primera parte del Tren Maya, esto que el presidente llamaba la mafia del poder y que ha quitado su boca porque sabe que es escupir para arriba. Entonces tenemos un escenario
catastrófico en lo económico previo a la pandemia y que se ha acentuado, y lamentablemente en los próximos 6 meses se va a acentuar aún más. Bill Gates, que no es un experto en la materia, pero es un hombre bien informado, ha previsto que esto va para 4 o 6 meses más. Entonces, esta palabra que el presidente no conocía, que se llama resiliencia, es lo que vamos a tener que demostrar los mexicanos en los tiempos por venir, porque le vamos a tener que echar más agua a los frijoles, porque vamos a tener que hacer una reestructuración de nuestro gasto. Muy bien. Prescindir de muchas cosas. Y la buena noticia, la única buena noticia, con eso cierro, es el triunfo de Joe Biden, que es el principio del fin del populismo en el país más poderoso del mundo. Fíjate que justamente eso es lo que yo quería comentar con ustedes. Por supuesto que es un año determinado por la pandemia y todos los efectos colaterales que ha tenido, que a México le ha pegado mucho, como tú bien lo señalas, Juan Carlos, porque pues no ha habido un esquema, digamos, ni de buen manejo del esquema sanitario, ni tampoco de buen manejo de la crisis económica, por supuesto, y que nos hemos enfrascado más en temas electorales o preelectorales, cuando en realidad deberíamos de estar pensando que seriamente en el tema de atender la pandemia como un problema de derechos, como un problema de salud pública, como un tema verdaderamente, digamos, de interés colectivo. No ha sido así, desafortunadamente. Y, por supuesto, la pandemia es el gran tema, digamos, transversal del año. Pero yo decía, perdón, Juan Carlos, y termino mi comentario diciendo, ya pusiste los puntos sobre las IES, el tema económico, que es terrible, 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 y hay que señalarlo con responsabilidad. Así está, México está entre los países con menor crecimiento, con una recaída económica y muy probablemente sin que tenga posibilidades de desarrollarse en los próximos años, salvo, por supuesto, que la economía de Estados Unidos levante. Pero, Keta, ¿con qué te quedarías como algo positivo? Porque Juan Carlos ya mencionaba, para él lo positivo ha sido, digamos, el cambio de gobierno, del populismo de Trump al sistema de los demócratas, que digamos es un poco más político, más serio. Keta, un tema que para ti resaltable en este caótico año 2020. Bueno, otro tema es ¿cómo explicarte? El relevo generacional en el terreno de la movilización de las mujeres, ¿no? Nos encontramos ya con jóvenes de 30, de 25 años, de 20 años, de aún menores, incorporándose al movimiento amplio de mujeres, porque no todas puedo señalar que son feministas, y esto ha movilizado a todo el país y hemos logrado cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, en el terreno electoral, a nivel nacional y pronto a nivel estatal, el tema de 3, que vamos a tenerlo como uno de los requisitos para los candidatos a puestos de elección popular en la próxima elección, que significa que no tengan demandas por violencia doméstica, por abuso sexual, y que tengan cumplidas las cuotas en el tema de pensiones a sus hijos, ¿verdad? De pensiones alimenticias, pues es un logro de esta movilización. En varios estados tendremos varias candidatas a gobernadoras, que es otro tema muy importante. A nivel de gabinete ya están 9 secretarias de Estado o ocupando puestos de relevancia. Tenemos también, por ejemplo, la presencia de Leticia Bonifaz, una distinguida abogada chiapaneca dentro del comité de la CEDAW, y recientemente también una ministra va a ocupar un puesto dentro del comité internacional de estos comités de derechos humanos, donde se arbitrean cuestiones interesantes. Ok. Keta, es una buena noticia, digamos, el ascenso de las mujeres en la vida pública. Sin embargo, ¿qué opinas, para cerrar este comentario, qué opinas justamente que uno de los temas más controvertidos en la actual administración ha sido el desprecio a las demandas de las mujeres, que han motivado también
la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las marchas de las feministas, es la confrontación, el desprecio del discurso político, el discurso público, digamos, o el discurso oficial sobre la movilización de las mujeres, diciendo que se trata de actividades más bien politiqueras. ¿Qué opinas de esto? Un breve comentario, ¿qué tal? Porque está incorporando con nosotros nuestro amigo Ricardo del Muro, para que también le demos oportunidad. Así es a Ricardo del Muro te vamos a preguntar ahorita, ¿qué tal? Es un tema bastante doloroso para las mujeres, ¿verdad? Sobre todo en la cuestión de los feminicidios, ¿no? En la cuestión de los feminicidios, de que cerca de 10 mujeres en promedio cada día son asesinadas de forma cruel, donde hay tortura, donde hay abuso sexual, que es lo que tipifica un feminicidio. Y sí, desafortunadamente ha habido como un cerrar los ojos ante el problema, ¿verdad? Que es un problema de impunidad, sí, de falta de justicia ante este tema tan doloroso. Y de inseguridad. Ok, ¿qué tal? Entonces hablaríamos, digamos, de dos, de un mismo fenómeno, ¿no? Pero con dos caras, ¿verdad? Así es. Así es. Ricardo, te vamos a preguntar ahorita sobre qué opinas sobre el 2020, digamos, la noticia, el fenómeno más resaltable desde tu punto de vista. Y la segunda pregunta es un tema interesante, digamos, que te haya dejado 2020. Pero regreso contigo, Juan Carlos. ¿Cuál es el tema? Ya decías que el triunfo de los demócratas te parece a ti el tema más relevante del año 2020. ¿Lo podrías desglosar? ¿Qué opinas en ese sentido, Juan Carlos? ¿Por qué es importante? Tu micrófono, por favor. Primero que nada, la bienvenida al maestro. Siempre quiero aprender de él, del maestro Ricardo. Yo nos estaba oyendo y también que íbamos, caray, pero analizamos la contraparte de su opinión. Pero bueno, yo creo que cuando empezaste a decir que estaban malas políticas públicas. Sí, hombre, caray, dijo, ahorita voy a entrarle al quite, pero bueno, eso es lo que enriquece el debate público y yo lo disfruto mucho porque además le tengo una gran admiración y respeto al maestro. Y espero convencerlo algún día de que tengo la razón. No toda, pero parte. Pero bueno, el triunfo de Joe Biden va a tener repercusiones. Miren, aunque parezca que lo estamos exagerando, pero creo que no hay una prioridad, no solo el tema de las mujeres. No hay una política institucional que el presidente diga, este es un tema de la 4T y lo vamos a impulsar con estas y estas acciones. O sea, está avanzando porque traía una inercia gracias a la batalla que han dado, a la batalla que han dado las mujeres para que haya continuidad en las políticas públicas, pero no porque este gobierno lo vuelva una tesis de su gobierno. Lo único visible es efectivamente un gabinete integrado por un número de mujeres, esto sí hay que decirlo. Hay por ahí de lo rescatable, poquitísimo rescatable, el gabinete Leticia Bonifaz, nuestra paisana, que bueno, obviamente está al margen de las vaivenes electorales y políticos, es una profesional muy respetable, pero también el tema medioambiental, es un tema al que le dimos la espalda, la 4T le dio la espalda y que es un tema que con Joe Biden va a volver otra vez a retomarse seguramente, no solo por los intereses que tiene con la inversión en las energías alternativas, sino porque yo creo que Joe Biden va a retomar como una exigencia del Partido Demócrata un papel protagónico de Estados Unidos en cuanto al protocolo de Kioto y en cuanto a los acuerdos de París y en cuanto a darle continuidad a lo que ya se comprometieron la mayoría de los países más desarrollados del mundo, entre ellos China, los países nórdicos, etcétera. Otro tema que ha sido abandonado y no es una política de Estado es el tema de la cultura, el de la ciencia y el del deporte. Está también, no está en la agenda presidencial impulsar estos temas. Tienen continuidad porque están ahí las instituciones, pero pues yo creo que Ana Guevara ha hecho un muy mal papel ahí, la directora del Coneculta a nivel nacional regular, digamos, y en el tema de la ciencia, pues con la extinción del fideicomiso para el CONACYT, pues creo que fue un golpe para los investigadores, basado como siempre en el tema de la corrupción. Ese ha sido el pretexto para desbaratar muchas cosas que costó muchos años construir.
Ese sería mi comentario. Sí va a modificar la correlación de fuerzas y la correlación de intereses entre Estados Unidos y México, la postura del presidente Biden, ¿no? Muy bien. En resumen, ¿tú consideras que la llegada de Joe Biden al poder en Estados Unidos reconfigura la geopolítica y ahí, por supuesto, juega un papel importante la relación bilateral con México, no solamente por la cercanía, es decir, por la frontera, sino por la reconfiguración en los organismos internacionales, el tema medioambiental, ya lo mencionabas, el tema del trabajo, que lo hemos estado mencionando, y por supuesto, entonces esto va a determinar a partir del 20 de enero, que es cuando toma posesión Joe Biden, una nueva determinación de las políticas mundiales, y entre ellas, pues, por supuesto, México tendrá que actuar. Esa es la hipótesis que maneja Juan Carlos, y parece que es un tema interesantísimo. Ricardo del Muro, ¿cómo ves? Habrá que ver, déjame redondear, habrá que ver nada más si se van a tomar en serio estas pequeñas cláusulas del TEMEC, en tanto a presionar un poco la subida de salario y la supervisión de los derechos laborales en México. Habrá que ver si se toma muy en serio, pero lo que sí... Sí, bueno, de hecho ya apareció... Sí. Sí, de hecho el aumento al salario mínimo ya es parte, digamos, que se ven enfermando en el TEMEC, ¿no? O sea, ya de alguna manera ya hay una... Yo creo que son dos cosas distintas. Muy bien, bueno. Entonces el tema de... Bueno, relacionados. Ricardo del Muro, ¿qué es lo más importante, aparte de la pandemia, de lo que ocurrió en 2020? Bueno, yo creo que lo más importante, aún no lo podemos dejar de lado, es la pandemia y los cambios sociopolíticos que originó, definitivamente, porque eso cambia todo. Este año es un año sui generis y es un año que va a pasar a la historia creo yo, como en los historiadores, va a ser un año de ruptura. Porque un año pandémico. Sí, porque hay muchas cosas, aparte de que creo que fue la evidencia de la crisis del esquema neoliberal global, porque la pandemia se extendió principalmente siguiendo los mismos mecanismos de comunicación rápida que tiene la globalización, es decir, el coronavirus estuvo viajando en avión y a una velocidad pues con una diferencia de horas para extenderse por todo el mundo. Entró por los aeropuertos y se ha extendido en función de las capitales más prósperas y pobladas, que es donde está el centro del comercio, ¿no? Prácticamente podríamos decir que el coronavirus ha atacado a los centros neurálgicos. ¿Cuál sería? Mundial. Y cambió todo porque la nueva realidad que se nos va a presentar viene un incremento, aún sin pandemia, del teletrabajo, la teleeducación, las telemisas. Ahorita, por ejemplo, en muchos lugares, en muchas ciudades importantes, algunas empresas que pagaban millonadas por estar alquilando pisos completos o edificios completos para tener ahí a empleados haciendo trabajos de tipo burocrático administrativo, pues ya se dieron cuenta de que esto realmente ya pasó a la historia y que sale mucho más barato y mucho más eficiente tener al trabajador en su casa. Y con eso también se cubre una serie de necesidades de que el empleado esté en su casa, sobre todo las mamás solteras, las mamás que trabajan, etcétera, etcétera. Y bueno, incluso ya pues en México ya la legislación laboral ya tiene protección para lo que se llama el teletrabajo. Creo que eso es lo fundamental, porque también a raíz de eso nos hemos estado acostumbrando a estar viendo todos los fenómenos desde otra óptica, ¿no? Desde nuestra casita. Y todo esto te da una nueva realidad que se va a ver en forma diferente. Ahorita, por ejemplo, incluso estamos en año electoral y las campañas de este año van a ser totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Las conferencias de gobierno, pues ya ves que son a través de teleconferencias.
Entonces, todo esto es un parteaguas, y es un parteaguas que forzosamente nos va a llevar a una nueva realidad. No sé hacia dónde, espero que mejor que la que tenemos, pero sí totalmente diferente a lo que estamos actualmente. Creo que eso es lo fundamental. Ahora, por el lado de gobierno, que creo que por ahí va la pregunta. ¿Perdón? Por el lado de gobierno, yo creo que lo que estamos observando... No, entonces... Perdón. ¿Qué? Perdón. No, entonces tú dirías, digamos, que una parte resaltable positiva del 2020 es el arribo de la humanidad a esta forma de comunicación y de trabajo a distancia. Pues no diría positiva, digamos que el cambio estructural es la pandemia y los cambios que bueno, su manifestación más evidente pues es el teletrabajo y todas estas relaciones sociales a distancia, ¿verdad? Ponía yo el ejemplo de los mítines, porque ya ahorita, por ejemplo, en las campañas políticas, pues ya nos vamos a olvidar de los acarreos. A lo mejor ahora van a inventar un teleacarreo, claro, ¿no? O sea, posiblemente, ¿por qué no? Muchas cosas que antes se funcionaban, ¿no? Los mítines. Hoy van a cambiar. ¿No? Ok, Juan Carlos tiene un comentario. Adelante, Juan Carlos, tu micrófono, por favor. Perdón, es que me parece muy interesante lo que acaba de decir el maestro, me gustaría retomarlo para ver sus alcances, porque se han incrementado, la gente se ha redimensionado, insisto, ha sido resiliente, y por ejemplo las ventas en línea ya se volvieron ya son más comunes, las entregas a domicilio, y por ejemplo, tú ves, ahorita pensé en el gabinete que se reúne con el gobernador, por ejemplo, el gabinete de seguridad que todos los días a las 7 de la mañana se reúne, o las reuniones de gabinete donde el gobernador acostumbra el contacto, eso ya debería ser a distancia, por ejemplo. Son digamos, como que las nuevas reglas de la herramienta tecnológica para sortear este problema, y a mí sí me encanta lo que acaba de comentar el maestro en el sentido de que tiene los acarreos al viejo estilo. Yo creo que el gran futuro, así como es un derecho a votar sin importar el nivel de escolaridad, el voto cuenta lo mismo, el de un doctorado, al de hasta un campesino, o lo que ustedes quieran, pero también yo creo que también va a llegar la era del voto electrónico, del voto a través del smartphone, ¿no? Así como, porque miren, México tiene 89 millones de usuarios, o sea, y votan 60 millones de personas, entonces no es desproporcionado ni es ilusorio pensar que podamos además tener en tiempo real la votación directamente al momento que se esté emitiendo con una simple aplicación. Así que el gran reto para la administración pública, la política, los negocios es orientarse hacia la digitalización, la era digital hay que llamarla, para evitar precisamente estos conglomerados. Por cierto, hace rato me reía porque tengo un fiestonón aquí desde hace 12 horas y van para hasta todos los años, hace una fiesta que dura como 3 días seguidos, y a propósito de la llamada del gobernador de que no se hagan fiestas, les está valiendo. Ayer salí por necesidad a un restaurante y estuve un instante porque me dio miedo, muchísima gente, como si nada estuviera pasando, ¿no? Entonces, sí viene una época muy interesante. Imagínense, por ejemplo, en vez de que los candidatos vayan a un colegio de ingenieros, por ejemplo, a dar una charla para convencer, esa reunión se va a poder hacer se va a utilizar una herramienta como la que estamos ahorita, ¿no? O sea, ya no va a haber... Sí, ahí se va a reinventar inclusive. Exactamente. Sí. Porque aparte otra cosa, la pandemia nos está demostrando de que perdemos mucho tiempo en el traslado. Es decir, creo que este es el gran avance. O sea, el hecho de en el pasado estarnos reuniendo para hacer determinadas cuestiones y demás, ahorita cada quien desde diferentes espacios puede estarse comunicando y estar reuniéndose y estar emitiendo un trabajo. Claro, esto funciona para todos los trabajos. ¿Perdón? Eso reconfigura las relaciones, no solamente las relaciones sociales y laborales, sino las relaciones económicas. Es decir, muchos negocios. Pero además, ahorita estaba pensando en los políticos ya comprando celulares a sus electores para que aseguren el voto, porque son buenísimos para reinventarse también para las transiciones. Ya lo hacían, algunos candidatos ya hacían regalando celulares. ¿Qué tal? ¿Tú cómo ves este tema?
¿Cuál es tu comentario? Es muy interesante porque en esto de los mítines, ¿verdad? Podían ser lives o retweets, ¿no? Una forma de hacer una movilización digital, ¿no? Que a determinada hora, como se ha hecho en otros temas, ¿verdad? Todos tus simpatizantes con un hashtag determinado estén presentes en el Twitter para hacer algo viral, ¿no? Y entonces creo que van a ser las nuevas maneras de movilización en el futuro. Tendremos que reinventarnos quienes queremos hacer política, quienes queremos movilizar a las personas. En la nube, el gobierno. Pero hay una cosa, yo creo que ahorita... El gobierno digital, que decía Ricardo, el gobierno digital, que decía, el gobierno inteligente, es decir, no de manera peyorativa, el gobierno inteligente, es decir, ocupando herramientas y mecanismos inteligentes, preconcebidos, estrategias de cero papel, estrategias de comunicación a distancia. Pero es que aparte otra cosa, ¿cómo se está usando nada? Porque por ejemplo, no presencial. Las manifestaciones que se han hecho, por ejemplo, todas las manifestaciones que hubo contra el racismo fueron convocadas a través de medios digitales, a través del internet. Ahorita esas marchas de migrantes que nos han llegado desde desde hace 2 años, se han convocado a través de los medios digitales. Si uno ve realmente los mítines, tienen más un sentido simbólico que efectivo. Porque finalmente si uno ve el mitin y la plaza, pues es un esquema de comunicación propia de la Edad Media, del Renacimiento, si ustedes... y que se mantiene pues un poquito por lo simbólico, ¿no? Porque tienes el líder ahí, y tienes ahí sus simpatizantes que lanzan consignas a favor, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene más ese sentido simbólico que real, porque las verdaderas manifestaciones y movilizaciones que se están dando y que se dieron, pues que se desde el 89, prácticamente buena parte de la caída de la Unión Soviética se dio a través de los medios del internet y demás, o de los medios electrónicos, la televisión, etcétera. Entonces ya realmente el tipo de mítines, eso ya está totalmente obsoleto, y cada día va a estar más obsoleto, porque nos llevan estos nuevos medios digitales a un ahorro, y que lo vemos nosotros en nuestra vida cotidiana, de ahorro de tiempo y dinero. Es decir, te ahorras muchísimo. Ricardo, pero no solamente... Sí. Pero no solamente ahora con la pandemia, ya se habían dado movimientos como el caso de Túnez, en donde todo fue convocado a través de las redes. Muy bien, entonces pasamos a un siguiente tema, si les parece bien. Ya estamos, digamos, vemos que esto configura una nueva realidad que se ve que muy difícilmente tendrá marcha atrás en el año próximo, en 2021, prácticamente independientemente de la vacuna, independientemente de que las cosas se restablezcan, no volveremos a una realidad como la que teníamos en 2019, 2018 y para atrás. Las cosas van a cambiar, estaremos en trabajos colaborativos más a distancia, mecanismos de comunicación distintos, y de hecho hay una expansión que todavía es insospechada para efectos, digamos, de comunicación y efectos, digamos, de actividades culturales, sociopolíticas, políticas esencialmente, administración pública, empresariales, etcétera, que va a reconfigurar la economía y que va a reconfigurar las relaciones sociales. ¿Qué esperamos para 2021? ¿Qué te parece a ti en el 2021? ¿Cómo esperamos el año? Uy, pues, ¿qué te parece? ¿Cómo te lo imaginas en el 2021? Pues desafortunadamente, todavía en los primeros meses del año se avisora un panorama todavía muy sombrío por el tema del COVID, por este rebrote que creo que a muchas personas les está afectando emocionalmente, aparte de las cuestiones que ya hemos hablado aquí, cuestiones económicas y de formas nuevas de relacionarnos, ¿no? Es importante que las instituciones de salud se tome en cuenta el tema de la salud mental, porque también va a traer consigo unas secuelas muy difíciles, ¿no? El próximo año. Por otra parte, el tema electoral,
pues ya están las alianzas, Ok. ¿no? Unas alianzas inimaginables en otra época, ¿no? El PAN, el PRD y el PRI, que en un momento dado eran antagónicos, ¿no? Ahorita están unidos, y no en un tema ideológico de grandes polendas en este sentido, ¿no? Sino por una cuestión pragmática, práctica, ¿no? Muy bien. Práctica de ¿Qué esperamos de esa alianza? común. ¿Qué esperamos de esa Pues alianza? primero esperamos que no termine la alianza antes de que empiece el proceso electoral, ¿verdad? Porque yo pienso que aquí debe haber mucha madurez de parte de los liderazgos, ¿no? Los liderazgos nacionales y locales en el momento de seleccionar a sus candidatos y candidatas, ¿no? Ahí va a ser el primer encontronazo Lo que viene que se va a dar, ¿no? Entonces ahí deben hacerlo con mucho cuidado, con mucha madurez, con mucha calma y sobre todo atendiendo también a cuestiones pragmáticas. ¿Quién puede ganar? ¿Quién puede decidir la elección, ¿no? Eso también será muy importante. Ok, muy bien. Y en el tema, por ejemplo, de las mujeres, Juan Carlos Calmayor. Queremos mujeres más comprometidas, ¿no? Queremos mujeres con un perfil, pues si no académico, porque hay lideresas populares, ¿no? Que tienen un discurso, un trabajo muy, muy eficaz, ¿no? Pero sí queremos mujeres que tengan un compromiso con las mujeres, porque como se dice en el feminismo, un cuerpo de mujer no necesariamente significa un compromiso con las mujeres. Muy bien. Juan Carlos Calmayor, ¿qué esperamos para el 2021? Desde Yo espero una sola fecha, bueno, dos fechas. Una, la noche de las elecciones, y la el día siguiente ver la cara del presidente, si no sostiene su mayoría, a ver qué dice. Bueno, de curiosidad por a ver con qué salen. Y yo espero, por el bien del país, que haya un reequilibrio de las fuerzas políticas. No se está juntando el agua y el aceite, donde no pueden ganar, donde participar es simplemente legitimar todavía el arrastre, los resabios del tsunami obradorista del 2018, y no para acabar con la 4T, ni para volver a las componentes del pasado, ni, como dice Queta, hay una gran responsabilidad ética, no solo pragmática. Está claro que Pitágoras no se equivoca, el voto dividido favorece siempre a la primera mayoría, y así tiene 20 años el régimen chavista y ahora madurista. Se legitima con democracias donde con una primera mayoría de un 30%, como lo tiene ahora Morena, sin considerar el abstencionismo, gobierna sobre todo imponiendo una visión unilateral, no plural, de cómo gobernar este país. Y a ver si esto, yo lo que veo es que con personas convencidas que a lo mejor ya están en el desencanto, hay dos claves: o se abstienen de votar los que están desencantados, que yo sueño también con que el maestro Ricardo en estos 6 meses acabe de desencantar, y cuando menos se abstenga, eso ya sería una ganancia, porque también, si sale con puro impresentable por parte de esta, o sea, si vuelve a reciclarse lo mismo de antes, va a pasar como el cuento aquel, no quiero verme misógino, de la señora que abandona al marido porque es un irresponsable, es un parrandero, no paga las colegiaturas de los hijos, le cortan la luz de la casa, se la pasa con los cuates. La mujer se decide abandonarla harta de su responsabilidad, busca una opción en un cuate muy simpático, muy dicharachero, que le ofrece las perlas de la vida, y de repente vuelve a regresar otra vez a la casa porque ya no le quedó más remedio que volver a donde estaba. Eso no sería un avance. El avance sería que el señor que le está diciendo que vuelva, cambie de verdad y le ofrezca y le ofrezca otra forma de hacer las cosas para reconstruir esa relación, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Entonces, ¿tú consideras que esta alianza va a reconfigurar la relación política y las fuerzas políticas en México?
Mira, yo te voy a decir algo. Votar, hice una crítica yo a los empresarios que ya se andan apuntando para engordarle aquí el Carlos Morena en Tuxtla específicamente, porque eso es votar por Morena en las elecciones municipales, y esto que no estamos evaluando, que creo que ha hecho algunas cosas bien el gobierno municipal, sin duda, el actual. Votar por Morena es votar porque no haya presupuesto para los estados y municipios, que se centralice todo el ejercicio del presupuesto en las manos del presidente de manera opaca, discrecional, y obligando a los estados o municipios a crear sus propios impuestos, lo cual no han querido hacer al día de hoy, y donde la carga la vamos a llevar los ciudadanos. Entonces, habría una reconfiguración de la relación de los estados federados que hoy está en riesgo, porque es la madre de todas las batallas es el 21. Muy bien. Ricardo del Muro, ¿qué esperamos para el 2021? Bueno, pues yo creo que lo que más nos interesa es que llegue la vacuna y que funcione y que a todos nos toque, ¿no? Creo que es lo más importante. Lo más que cualquier otra cosa, ¿no? Más que las elecciones y demás, lo importante es que la vacuna se distribuye y que todos tengamos oportunidad de tener acceso a ella y que logremos sobrevivir a esta pandemia. Creo que ese es el gran reto. Y lo segundo es que se va a reconfigurar todo, porque hay cosas que efectivamente, o sea, los que ya probamos las ventajas del trabajo a distancia, va a estar difícil que nos obliguen a regresar a las oficinas. Los que podamos evitarlo, lo vamos a hacer. Ya no va a ser. Ya no va a ser tan fácil. Los empresarios que se dieron cuenta de que se están ahorrando millones de pesos por estar alquilando edificios viejos, también lo van a pensar dos veces si van a seguir con ese esquema. Y con eso ya lo maneja. Pero por el otro lado también nos hemos dado cuenta que hay aspectos humanos que se deben de retomar, como es por ejemplo el de la escuela. O sea, los niños definitivamente tienen que estar con una socialización. Sí. O sea, no todo es tan radical, todo tiene sus puntos medios, ¿no? En el caso de las elecciones, pues yo creo que es la gran prueba para el gobierno del presidente, ¿no? O sea, si uno ve el libro por ejemplo, si no mal recuerdo, se señalaba de que las grandes hecatombes como las crisis, más que las crisis económicas, las crisis sanitarias como la que estamos padeciendo, en un momento determinado ponen en jaque a cualquier régimen, y bueno, eso fue lo que le sucedió. Se puede decir que fue lo que le sucedió en gran medida a Trump. Tal vez golpee al gobierno de López Obrador, aunque debo decir que la alianza esta que se dio, o sea, es una alianza muy pragmática, es cierto, pero al mismo tiempo, pues, muy grotesca, porque es estar uniendo agua con el aceite, el estar viendo, sí, efectivamente ese libro ahí maneja eso de la crisis, muy buen libro ese, y entonces lo que estamos observando aquí es de que efectivamente es una alianza pragmática, va a seguir la lógica de la mayoría de lo que siempre han sido las elecciones en México, es decir, en los municipios, la gente vota por el más conocido, por el simpático del pueblo, por el que le tienen más fe o por el que hizo más regalos, ¿no? Independientemente del partido donde esté montado. Aquí lo importante va a ser la conformación del Congreso, o sea, los diputados federales van a ir ahí muchos, creo que ese va a ser la gran disputa. Y pues precisamente, o sea, lo interesante aquí, más que la apuesta sobre quién va a ganar, va a ser el resultado. O sea, vamos a ver si efectivamente esta alianza, con las características que tiene, puede quitarle la hegemonía a Morena. Y algo a mí también que hace rato que me da vueltas en la cabeza, yo no sé hasta qué punto, y creo que esto también van a ser una nueva perspectiva que nos vamos a enfrentar en el futuro, hasta qué punto los llamados líderes de opinión, me refiero a los columnistas, articulistas, conductores de televisión, etcétera, 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 nos incluimos nosotros mismos, hasta qué punto tienen impacto, hasta qué punto su fuerza es real, porque a veces
y esto va a depender mucho de los resultados electorales, porque hemos estado observando a lo largo de este año un bombardeo permanente de una crítica constante contra el gobierno de López Obrador, que en términos lógicos, aplicando, digamos, la receta de Goebbels, pues era para que ya el gobierno estuviera totalmente desprestigiado, ¿no? Entonces esto no está sucediendo, lo cual indica una de dos, o que ya ese tipo de periodismo, de opinión, los personajes tipo López Dóriga, etcétera, etcétera, ya pasaron la historia, porque la gente realmente o sea, lo que dicen no se cree, o al menos lo oyes y no lo tomas en serio, o sabes que hay intereses atrás de estos tipos, o sea, no representan una opinión digna de crédito, y en consecuencia, pues la gente actúa de otra manera. Al menos ahorita las estadísticas están demostrando que una es la visión de los opinadores y otra es la visión de la gran mayoría de la población, lo cual indica dos cosas: o que estos tipos solamente los oyen sus cuates y sus mamás, o que realmente ya se perdió la fuerza sobre la llamada opinión pública, lo cual sería muy sano, ¿eh? Lo cual sería muy sano porque nos quitaríamos de encima a mucho mercader de la opinión. Realmente sería una ganancia. Ojalá el pueblo de México tenga esa capacidad de quitarse a muchos falsos profetas. Pero realmente... Sí, pero yo le haría una pregunta, al maestro Ricardo. Le haría dos preguntas. ¿Usted ve sano, porque no nos lo dice con claridad, usted vería sano que si hubiera una recomposición, que se tenga que debatir, que no haya una mayoría absoluta y se tengan que discutir más los temas? Una pregunta. Y la segunda, ¿quién va a sustituir a López Dóriga? Estoy de acuerdo con lo que se dice, se empoderaron, se enriquecieron, abonando al poder, adulándolo o semicriticándolo, pero ¿quién va a venir? ¿El señor Molécula y estos personajes aplaudidores de la 4T? Yo creo que tampoco esa es la solución. Bueno, ahorita yo creo que en la radio podemos observar, por ejemplo, en lo personal, o sea, yo, por ejemplo, prefiero escuchar los comentarios de Aristegui, que me dan, que es un más equilibrado, más crítico, pero dentro de los parámetros de un análisis objetivo, a estar escuchando, por ejemplo, a Raimundo Riva Palacio, o estar escuchando a Loret de Mola, que de antemano, pues ya sé cuál, o sea, no necesito escucharlo, porque ya sé de antemano cuál va a ser la tendencia de la opinión, o sea, entonces, esas cosas, pero lo curioso, aquí más que nada lo que quiero yo llamar la atención es de que la gran pregunta que queda en el aire es: ¿cómo es posible que ante una verdadera avalancha digamos, de tener y conste que estoy hablando contra mi gremio, ¿no? O estoy haciéndole crítica a mi gremio, ¿no? Aquí un poquito, le estoy haciendo un poquito al abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo es posible que teniendo todo un ejército de opinadores y de columnistas de gran renombre, ¿no? O sea, uno lo escucha, que Adela Micha, que López Dóriga, que Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio y bla, 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 todos los que ya los conocemos, el discurso permanentemente, o sea, si uno analiza el discurso de ellos, es prácticamente de que el gobierno de López Obrador es poco menos que una ineptitud total y verdaderamente no sirven para nada. Y por lógica, pues esto tendría una consecuencia en que ya para estas alturas, después de casi un año de estar repitiendo el mismo mensaje, pues ya las encuestas ya deberían de estar mostrando que hubiera un rechazo entre la mayoría de la población. Sin embargo, esto no está sucediendo, lo cual indica que entonces la gran parte de la población pues no le está haciendo caso a estos mensajes, o estos tipos ya no tienen el impacto. Bueno, yo te No, a ver, pero el contraste, a ver, eso es una cosa, y la realidad, ¿dónde la dejamos? La realidad es desempleo, 12 millones de desempleados. Por eso, pero a lo que yo voy es... Dejamos del lado a los opinadores. O tal vez entonces la inseguridad, las muertes que pudieron no ser, o sea... No sé, o sea, yo pero el silogismo no necesariamente es así, Ricardo. El silogismo no necesariamente es así.
Es decir, no porque haya un ala, digamos, de críticos del gobierno, como siempre han existido, quizá ahora hay más, no sé, y que las encuestas no vean reflejado en este momento digamos, un demérito, no necesariamente tiene que ver con, digamos, el desaprecio que se tenga por esos opinadores. Hay muchos factores más. La mañanera, por ejemplo, también la eficacia de los bots del gobierno, quizá una población más crítica, quizá una población que en este momento no está tomando decisiones todavía porque viene un proceso electoral, la ausencia de una oposición organizada que apenas inicia con esta alianza. Hay muchos factores, pero son temas muy interesantes. Yo, si me permiten, porque estamos terminando el programa, yo diría que hoy hemos hablado de 4 temas fundamentales que nos marcaron en 2020 y que seguramente van a tener todavía repercusiones en 2021. Hago un resumen muy rápido. Por supuesto, el tema de la pandemia con sus efectos políticos, y por supuesto el tema de salud, que nos lleva ya en este momento a casi 120,000 muertos en México, reconocidos independientemente de que hay digamos, una estadística que subyace y que hablan algunos especialistas que puede quizá hasta en el doble. Ese es el primer tema. El segundo tema, decía Juan Carlos, es el tema de las elecciones en Estados Unidos, que se van a convertir en un parteaguas de la geopolítica, pero que también se van a convertir, por supuesto, en una nueva de México-Estados Unidos, y que esto va a determinar las políticas públicas en el futuro, por lo menos en 2021. Ya hablaba Ricardo del Muro de este nuevo fenómeno de comunicación y de un fenómeno también de nuevas relaciones laborales a través del teletrabajo, los mecanismos de ahorro a partir del trabajo en casa, y cómo digitalizar los esquemas colaborativos y los esquemas productivos, sobre todo del trabajo intelectual. Y Keta hizo énfasis sobre todo en el tema de las mujeres, el avance de mujeres, y mencionó el tema de la alianza para el próximo año. Pues estamos cerrando el programa, les agradezco mucho, les agradecemos mucho a los que nos siguieron, le mando muchos saludos a Yesenia Suárez Velázquez, a Araceli Hernández Gómez, que me envía saludos también, a Manuel Centeno, a Nacho Cal, a María José Sánchez Ruiz, a Jorge BG, a Mónica Vidal Cruz, a Lisette Escudero, Manuel Centeno, y a todos los que nos siguieron esta noche. Y para terminar este programa, quisiera pedirles 10 segundos, un mensaje cada uno, un mensaje navideño a toda la gente que nos sigue. Keta, tú como mujer, empecé, ¿cuál es tu mensaje navideño para cerrar el programa? 15 segundos. Pues salud, ¿verdad? Salud, dinero y amor, ¿no? Bueno, salud, paz en las familias, ¿no? Relaciones más amorosas. Ese sería Muy bien. Ricardo del Muro, tu mensaje navideño. Pues a mí me gustó mucho el mensaje que dio recientemente el Papa Francisco, en el sentido de que veamos la verdadera esencia de la Navidad en esta época, y que la crisis la utilicemos en lo que debe de ser. Una crisis permite renovarse, una crisis permite ver hacia adelante y sobre todo sacar fuerzas, descubrir fuerzas nuevas que tenemos, y creo que eso es lo importante. Yo creo que de esta crisis salgamos fortalecidos, con nuevos anhelos, con una nueva visión del mundo, y que por el contrario nos olvidemos que esta crisis degenere en conflicto, sino que sobre todo genere amor y avance, ¿no? Y fraternidad. Ese sería mi comentario. Muy bien, muy bien. Juan Carlos Calemayor, ¿cuál es tu mensaje navideño a la gente que nos sigue? Repensar en el reto que nos obligó a hacer la pandemia, ¿no? Revalorar el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, porque es lo único que no podemos recuperar. El tiempo que le entregamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Yo, por ejemplo, he podido leer lo que había estado dejando de leer desde hace mucho tiempo por falta de tiempo, valga la redundancia, y darle valor a las cosas. Darnos cuenta también, en un mundo invadido por el consumismo, que podemos vivir a pesar de ello, y que podemos encontrar razones para ser felices a partir, primero, de darle gracias a la vida por cada día, y que ojalá y podamos, sin noticias, sin sobresaltos. Hoy todavía está muy malo don Armando Manzanero, pero dejémonos de notas nacionales. Localmente, yo sí, no sé ustedes, pero he recibido
desgraciadamente, noticias de fallecimientos de gentes que yo apreciaba mucho y que nos duele mucho a todos cuando pierdes un ser querido, un familiar, un amigo. Pues ojalá que este año sea mejor, nos cuidemos más y nos concienticemos más como sociedad. Muy bien, pues a todos nuestros amigos que nos siguen y a los que nos van a ver en los próximos días con este programa grabado que se transmite a través de la plataforma de Ultimátum, les queremos mandar un saludo navideño, un abrazo fraternal, un abrazo con mucho amor, decirles que de verdad lamentamos mucho a las personas que han sufrido pérdidas este año a partir de esta pandemia del COVID. Un abrazo solidario a todos los que están sufriendo y que tienen familiares enfermos y que van a pasar ya sufriendo justamente con la esperanza de la recuperación. Un abrazo muy fraternal también a todos los médicos y enfermeras que están al frente de batalla y que están dando su vida y haciendo todo lo posible por rescatar las vidas de los demás. Y un abrazo con cariño y un abrazo fraternal a todos los que nos siguen, a la gran familia de Ultimátum y a todos ustedes que nos siguen. Feliz Navidad, y esperemos que el próximo año sea un año de verdad de buenas noticias. Muy buenas noches, Mariqueta. Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Y muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos ustedes. Contextos.